Gracias a la Fundación Retina. Gracias, por supuesto, a Rosa por su presentación, me ha sonrojado. Y gracias, Francisco, porque yo no conocía tampoco mucho del sistema y la verdad es que ha sido muy didáctico y me he hecho la fan número 1. Espero que dentro de poco... Primero estaba yo. Espero que dentro de poco seamos todos fan del sistema. Yo voy a hablar de algo clínico, voy a hablar de la degeneración macular asociada a la edad. Bueno, si me deja el ordenador. No sé. Tengo que trabajar. Bueno, voy a quedarme aquí atrás. La presentación espero que no os moleste. Ahora puedo yo darlas y que lo veis todos. Todo el mundo desea vivir largo tiempo, pero nadie quiere ser viejo. Y esto lo dijo el creador de los viajes de Gulliver, y es muy real. Vamos a hablar de la degeneración macular por una razón fundamental. Aumenta la frecuencia de la población envejecida. Es una enfermedad muy invalidante, porque la causa número 1 de ceguera legal en los países desarrollados es precisamente la degeneración macular. Y tiene un alto coste para pacientes, para familiares y, por supuesto, para todos los sistemas sanitarios. Se calcula que el 55 o el 88% de los pacientes con degeneración macular presentará una ceguera legal a los 70 años. Y antes de empezar voy a explicar un poco cómo funciona el ojo. A vuestro lado izquierdo podéis ver el globo ocular, la luz y las imágenes entran por la parte anterior, atraviesan todas las estructuras ópticas y la imagen se recoge en la retina, que es la estructura naranja que tapiza el ojo por dentro. Si nosotros vemos la parte central de la retina, esa es la que llamamos mácula. En la imagen de la derecha podéis ver que la mácula es prácticamente del mismo tamaño del nervio óptico, es decir, es una parte muy chiquitita. Y viéndola en grande, su tamaño es de 5,5 milímetros. Y la parte más importante de la mácula, la fóvea, donde se considera que están la máxima cantidad de fotorreceptores, solo llega a medir 2,5 milímetros. Si nosotros somos capaces de ver histológicamente cómo es esa mácula, la parte principal tiene 3 capas. La capa más profunda son los vasos sanguíneos que van a nutrir la retina. Hay una capa intermedia que se llaman células del epitelio pigmentario que actúan en conjunción con los fotorreceptores, que son las células capaces de ver la luz. Y es ahí donde nos encontramos el problema de la degeneración macular. ¿Y qué es la degeneración macular? Es una enfermedad degenerativa, envejecimiento de la mácula. Solo nos afecta la visión central. Su origen es multifactorial, pero principal, la edad. Y tiene muchas variantes genéticas. Se han relacionado con genes de la inmunidad, con genes del cromosoma 10, y lo que hacen es activar una serie de procesos inflamatorios crónicos que nos van a estropear la mácula. Sus causas las he colocado en orden de importancia, como hemos dicho. Primero la edad, después tener antecedentes familiares. El tabaquismo. Se considera que fumar un paquete de cigarrillos al día aumenta el riesgo 2,5 veces. Ser de raza blanca. La tener arteriosclerosis, porque todos estos son enfermedades, la arteriosclerosis, el Alzheimer, son enfermedades inflamatorias crónicas y están también muy asociadas con la degeneración macular. Tener una dieta rica en grasas, tener una obesidad. Se cree que el ser mujer es más predispuesto a tener degeneración macular, pero esto es muy controvertido porque las mujeres en general tienen una mayor esperanza de vida y esta parte hay estudios a favor y en contra de que sea más frecuente en mujeres. Y por último, y este también es muy controvertido, la exposición a la radiación solar y la cirugía de cataratas. ¿Por qué? Porque se sabe que la luz solar está compuesto por varias gamas y entre ellos la luz azul, y la luz azul es tóxica para la retina porque hace que se liberen radicales oxidativos.
La cirugía de la catarata, al quitar el cristalino, dejaría que penetrase más luz azul y por tanto incrementaría el riesgo de desarrollar daño sobre la mácula. ¿Qué cifras estamos hablando? Pues se considera que en todo el mundo 25 millones de personas tienen degeneración macular y en España rondarían entre 400.000 y 750.000. Y en la gráfica que podéis ver abajo se dispara la frecuencia por encima de los 70 años. A partir de los 60 empiezan a aparecer los primeros casos de degeneración macular, pero por encima de los 70 el crecimiento es exponencial. Como hemos dicho, se activa un sistema de inflamación crónica. ¿Y qué es lo que hace el sistema de inflamación crónica? Pues acumula depósitos de sustancias de desecho en la retina. ¿Y dónde? Justo a la altura del epitelio pigmentario. Son esos depósitos amarillentos que podéis ver en la foto. Se llaman drusas y estamos ahí ante una degeneración macular seca. Las drusas suelen aparecer en los dos ojos simultáneamente, pero de manera simétrica. Siempre hay un ojo que está más afectado que otro. Y suponen el 85% de los casos de degeneración macular. Cuando son poquitas, el paciente ve bien, pero cuando son muchas, empiezan sus síntomas visuales. Y afecta a 1/3 de los mayores de 65 años. Esto es una fotografía de una persona con drusas. Como veis, tiene toda la zona del centro del ojo llena de depósitos amarillentos, más o menos grandes. Y si lo vemos en un corte histológico, vemos estas elevaciones por debajo del epitelio pigmentario que están depositadas y que interfieren en el funcionamiento de las células. ¿Y qué es lo que nota el paciente si esas drusas empiezan a incrementarse? Pues que ya no ve tan bien. Lo que te dicen en la consulta es: se me amontonan las letras, se me suben una encima de otra, no soy capaz de enhebrar la aguja, las caras de mis nietos empiezo a verlas emborronadas, yo no reconozco a la persona que viene por la calle, me cuesta marcar un número de teléfono en el móvil. Y si dejamos que siga avanzando, aparece la distorsión de las imágenes, por ejemplo, los marcos de las puertas y de las ventanas están torcidas y al final hay una clara disminución visual. Sin embargo, no quiero ser alarmante. Este es un vídeo que voy a mostrar de cómo ve una persona con degeneración macular. Vamos a verlo. Inicialmente los cambios son mínimos. Seguís viendo la imagen estupendamente. ¿Veis el edificio? Y veis que poco a poco la zona central del edificio empieza a deformarse. Ya la cúpula no se ve como veíamos antes, cada vez está más deformada y empieza a aparecer una mancha, un borrón en el centro de la visión. Y si dejamos que esto avance, la mancha va creciendo, pero el paciente en todo momento es capaz de ver que hay un edificio enfrente. No está ciego del todo. Y en los casos muy evolucionados, lógicamente, no es capaz de distinguir la cúpula, pero ve que sigue viendo un edificio. Vamos a progresar, vamos a seguir cómo avanzan con las drusas. Si se acumulan muchas drusas en el centro, lo que aparece es una destrucción completa de la zona central, y esto es una degeneración macular atrófica. Pero puede pasar otra cosa, y es que en lugar de acumularse muchas drusas, de repente el ojo sangra. Esto se llama degeneración macular húmeda o exudativa. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque se han acumulado muchas sustancias de desecho y, como hemos hablado en ocasiones anteriores, cuando se acumulan sustancias de desecho, el organismo, ¿qué intenta? Pues vamos a vaciarlas, vamos a quitarlas de aquí. ¿Y cómo logramos quitarlas de aquí? Pues vamos a llevar vasos sanguíneos hacia la zona que me las intenten sacar. Y se forman nuevos vasos sanguíneos en una zona donde no deben estar. Y esos vasos sanguíneos van creciendo hacia las capas de la retina y van destruyéndolas. Si sueltan líquido y si sangran, todavía nos destruyen más la retina. ¿Cómo podemos explorarlo? Pues haciendo un corte en la retina, en la zona de la mácula, y tenemos aparatos muy buenos que nos permiten hacer esto. Uno de estos aparatos es la tomografía de coherencia óptica, OCT. El corte que vemos es un corte de una retina sana. Esta zona que se deprime en el centro es el centro de la visión, la fobia, y todo este corte es la mácula. ¿Y cómo vemos un paciente que tiene degeneración macular? Pues vemos que la retina está muy desestructurada. Aparece un espacio negro por debajo de la fobia, que es fluido, líquido, y aparece todo el epitelio pigmentario abombado. O también podemos ver que el líquido está dentro de las capas de la retina.
Esta prueba es muy útil y nos está ayudando mucho a seguir, a controlar a los pacientes, no solo en el diagnóstico, sino en cómo responden los tratamientos. Y existe otra prueba también útil, que es la angiografía fluoresceínica. ¿En qué consiste esta prueba? Consiste en meter un contraste por la vena y resaltar los vasos sanguíneos. Como hemos dicho, que en la degeneración macular exudativa aparecen vasos sanguíneos anormales en la mácula, vamos a verlos. Metemos el contraste por la vena y lo que vemos es que en la zona de la mácula donde no debería haber vasos, aparece un gran borrón, que son los vasos sanguíneos nuevos que han aparecido. A medida que va pasando el tiempo, cada vez se acumula más líquido en ese borrón central. ¿Y qué puede hacer un paciente cuando empieza el médico a decirle tiene usted degeneración macular? Lo primero, intentar cambiar los hábitos que pueda cambiar y los factores ambientales. Si fuma, dejar de fumar, tener una alimentación saludable, intentar utilizar gafas de sol para evitar el exceso de luz solar. Y si ya la tengo y me quiero autoexplorar en casa, existen dos medidas muy útiles que permiten al paciente detectar el problema pronto. Uno es la rejilla de Amsler, que es lo que vemos a nuestra izquierda, es una cuadrícula con líneas horizontales y verticales y un punto negro en el centro. Si el paciente tiene una progresión de la enfermedad, lo que notará es que su cuadrícula se empieza a torcer o que el punto central empieza a crecer. Y eso es un motivo del que tiene que consultar a su oftalmólogo. Y aquí tenemos un octotipo de visión cercana que no es más que letras cada vez más pequeñas. El paciente, si pierde letras en un intervalo de tiempo corto, como puede ser una semana, 15 días, eso no es normal y también debería consultar a su oftalmólogo. El tratamiento de la degeneración macular seca en el momento actual solo está soportado por la suplementación vitamínica. Se ha demostrado que los pacientes que toman una suplementación vitamínica alta, con estos componentes que voy a hablar a continuación, durante una media de 5 años, consiguen reducir la progresión de la enfermedad en un 25%. No cura, enlentece la evolución de la enfermedad. Y los componentes son pigmentos que hay naturales en la mácula, la luteína y la zeaxantina, la vitamina C, la vitamina E, el zinc y el cobre. Y recientemente se están haciendo los estudios para incorporar ácidos omega 3. Su utilidad está controvertida, pero se están incorporando en los suplementos vitamínicos. Y hay muchísimos en el mercado, diseñados específicamente para el ojo. Pero por desgracia la composición no es exactamente igual que los ensayos clínicos. En Europa no nos permiten que tengan tanta dosis tanto de vitaminas como de pigmentos, con lo cual damos una infradosificación al paciente, pero es lo que tenemos y es lo que podemos dar. ¿Y qué pasa con la degeneración macular húmeda? Hemos hablado que de repente sangra y se produce un gran borrón central en la vista. Para esta, que se considera la más discapacitante, sí que se han diseñado tratamientos. En el año 2000, cuando se empezaba a tratar la degeneración macular, solamente había un láser que se llama terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica consiste en aplicar un láser que no quema, sino que con una sustancia fotosensible que se administra por vena, reacciona con él y cierra los vasos sanguíneos. Se genera una cicatriz porque cierra los vasos sanguíneos buenos y malos, pero al menos consigue parar la enfermedad. Se vio que esto, pues bueno, era el mal menor que había, pero había que conseguir algo que fuese más útil. ¿Y qué es lo que apareció? Pues en el año 2005, como podéis ver, apenas hace una década, surgieron las inyecciones, que son las inyecciones aplicadas de fármacos dentro del ojo. Y en concreto, son fármacos que van dirigidos a el factor de crecimiento endotelial. Y esto que suena un poco raro, ¿qué es el factor de crecimiento endotelial? No es más que la proteína que nos permite que crezcan los vasos sanguíneos. Y lo que hacemos que es bloquearla. Intentamos bloquearla para que no crezcan esos vasos sanguíneos. Existen en el mercado muchos fármacos. El Macugen actualmente ya no está disponible porque por desgracia se empezó a diseñar, pero vio que no era mucho su efectividad. Y actualmente tenemos el Avastin, que inicialmente se emplea para el cáncer colorectal, y específicamente de uso intraocular el Lucentis y recientemente el Eylea. Esto es un ejemplo de una OCT de un paciente tratado con inyecciones. Podemos ver arriba cómo tiene su mácula totalmente desestructurada y cómo después de las inyecciones vuelve a parecerse a la mácula de una persona normal, mejorando la visión de un 30% a un 60%. Esto es otro ejemplo más sutil.
En la parte superior podéis ver que en ocasiones hay un espacio negro, que eso indica actividad, y cuando recibe el tratamiento desaparece el espacio negro. Por desgracia, estas inyecciones no consiguen revertir los daños producidos por el cierre de los vasos, es decir, siempre queda una cicatriz y por tanto hay una pequeña limitación visual aunque se consigan buenos resultados. Este es otro ejemplo, como vemos la importante desestructuración de la retina y como una vez tratado se parece un poquito más a una mácula sana. Todos los fármacos son útiles. En la práctica diaria, el médico es el que decide qué fármaco le corresponde a cada paciente, pero todos tienen una duración en el ojo de entre 4 y 8 semanas, y el paciente siempre necesita varias inyecciones para controlar su enfermedad. Habitualmente, la pauta de tratamiento es hacer lo que llamamos una dosis de carga, poner 3 inyecciones dentro del ojo y reevaluar cómo se encuentra. Si necesita más, se sigue pinchando. Si no necesita más, se puede simplemente vigilar y esperar. Y todo el mundo me pregunta, ¿no será malo, doctora, pinchar tantas veces el ojo? No, no es malo. Los riesgos son controlados si el paciente necesita realmente recibir el tratamiento. Y esto somos nosotros preparándolo. Normalmente las inyecciones se hacen en quirófano, en un ambiente estéril, con unas condiciones de limpieza, guantes, mascarilla, gorro. Se separan los párpados con un aparato que es el blefarostato para evitar que las pestañas, que es donde se acumulan las bacterias, contacten con el resto del globo ocular. Y se pone betadine para limpiar y reducir la carga bacteriana. Después siempre medimos, como vemos en la imagen superior, dónde debemos poner la inyección y realizamos la inyección con anestesia tópica. Otra pregunta típica, ¿duele mucho? No, no duele mucho. Aquí habrá gente que se esté pinchando. A mí la equiparación que hago en la consulta es que duele menos que sacarse sangre. Y normalmente en función de la tensión que tenga uno al estar ahí en la camilla, pues molesta un poquito más o un poquito menos. Pero bueno, sacarse sangre, todos nos hemos sacado sangre aquí alguna vez y se tolera bastante bien. Incluso hay muchos que dicen, no me he enterado, ¿ya me pinchó? ¿Qué complicaciones puede tener la inyección? Las normales. Una hemorragia subconjuntival. Sale el paciente y lo primero que le dice el acompañante, ¡ay, Dios mío, tienes el ojo todo rojo! Pues eso precisamente es lo menos importante. Lo que pasa es que al pinchar hemos cogido un pequeño vaso y se ha roto. Se cura en unos días, no requiere ningún tipo de tratamiento y no produce ninguna alteración visual. Después, otra de las habituales, pues que note ese día que tiene molestias. Pues normal, le hemos pasado un quirófano, le hemos puesto un aparato para sujetar el ojo, le hemos puesto betadine, pues algo tiene que molestar, sí. Y también podemos ver que la visión ese día está más borrosa porque tenemos la pupila dilatada y porque hemos puesto una sustancia dentro del ojo. ¿Puede hacer vida normal? Totalmente. Después, otra de las cosas, que sube la presión intraocular. El globo es como una pelota cerrada. Si nosotros pinchamos una cantidad de medicación dentro, es lógico que aumente la presión de ese globo. Pero normalmente este aumento de presión es muy controlado y al cabo de una hora suele ser totalmente normal. Por supuesto, antes de dejar al paciente marchar para casa, siempre controlamos la presión intraocular. Y por último, las raras y también las más peligrosas son la infección, el riesgo de desprendimiento de retina, pero todo esto estamos hablando que la frecuencia es de 0.09. Si podéis ver, es menos de 9 de cada 1000. Son rarísimos. Y si os digo la práctica clínica mía, en los últimos 2 años no hemos tenido ni una sola infección. Y la media de inyecciones que realizamos al día, calculando que pinchamos 3 días a la semana, son 15. Podéis pensar que al año hacemos 4.000 inyecciones. Es decir, en 2 años, con 8.000 inyecciones, ninguna sola infección. Riesgos generales. Por supuesto, estamos metiendo la medicación en el ojo, que el ojo es una pelota cerrada. Pero algo del fármaco pasa a la circulación general. Y sí que está comprobado que se aumenta ligeramente el riesgo cardiovascular. ¿Y qué es el riesgo cardiovascular? Pues el riesgo de infarto, el riesgo de ACV, aneurismas y un leve incremento también de la tensión arterial. Por eso, en general, se contraindica la inyección en los 3 primeros meses después de haber sufrido un infarto. Y por último, me gustaría hablar también un poquito del futuro.
Como os dije antes, las inyecciones se están poniendo cada 4 a 8 semanas. Eso implica que los pacientes necesitan muchas inyecciones en un año. Y no solamente es angustioso para el paciente y para la familia, sino que supone una carga asistencial muy grande. Y lo primero que se está haciendo es intentar conseguir sistemas de liberación sostenida de los fármacos que con una sola inyección nos permitan ir liberando el fármaco durante muchos meses. Incluso depositar el fármaco mucho más cerca de la mácula, no solamente en la cavidad dentro del ojo, sino sobre la propia retina o dentro de la retina. Otro de los métodos es intentar asociar algo de radioterapia. Nunca es aislado, siempre se asocia a las inyecciones y puede ser una radioterapia local. Como veis, la aplicación de radioterapia se hace desde dentro del ojo sobre la zona de la lesión, o bien puede ser una radioterapia externa. Se marcan las zonas desde la parte blanca del ojo y se aplica una radioterapia estereotáctica que llamamos. En cuanto a las células madre, Francisco lo mencionó un poquito. Regenerar una célula aislada en laboratorio es posible, eso ya está conseguido, pero debemos integrarla en una estructura viva, formada por 10 capas que tiene la retina y millones de conexiones, y eso es el principal problema de la regeneración con células en la retina. Y además, el ojo con degeneración macular es un ojo envejecido, con lo cual el ambiente es hostil. Por eso lo último que presentó el doctor es muy importante, porque si somos capaces de que las células que siguen ahí vivas sigan transmitiendo con esos pigmentos receptores de luz, podemos hacer que ver sin necesidad de tener que reintegrar una célula en un ambiente destruido. Y esto está muy de moda estos días, el ojo biónico. Lo habréis oído en la prensa, en la televisión, en la radio, porque sale todos los días. Esto es un paciente real. Esto es un paciente real con degeneración macular de Manchester. En degeneración macular se ha probado este tratamiento en 5 pacientes en un hospital de Manchester. Solo 5 pacientes en todo el mundo. ¿Y en qué consiste? Consiste en varias partes. Por un lado, se pone un chip sobre la retina, que lo podéis ver aquí. Es arriba. La imagen de arriba, se hace una cirugía y se pone un chip sobre la mácula, sobre la parte lesionada. Y ese chip, con un cable, se conecta a un sistema de transmisión externo que se coloca alrededor del ojo. Y eso, a través de una gafa que amplifica, nos da la señal para que el paciente vea. ¿Y qué es lo que ve? Pues abajo lo vemos. El paciente tiene una mancha central en el centro y detrás hay una puerta que no es capaz de ver. ¿Qué es lo que hace el chip? Como amplifica la señal luminosa justo donde está el chip, en la mácula, lo que hace es que aparezcan unos puntos de luz que simulan la imagen de la puerta. Es decir, el paciente no ve la puerta, pero ve un rectángulo luminoso e interpreta que ese rectángulo luminoso es la puerta. Otro ejemplo, está sentado en una mesa, tiene un círculo de luz blanca. Pues lógicamente, si va a ponerse a comer, ese círculo de luz blanca será el plato. Por supuesto, estas técnicas del chip y del ojo biónico se han probado sobre todo en retinosis pigmentaria. Y los candidatos son pacientes que actualmente solo tienen percepción luminosa, no son capaces ni de ver formas. De manera que para un paciente con una percepción luminosa, el ser capaz de ver un rectángulo de luz e interpretar que ese rectángulo de luz es una puerta es un gran avance. El ser capaz de ver un plato y saber que dónde tiene que dirigir el cubierto es un gran avance, pero estamos en ello, estamos mejorando. Cuantos más chips seamos capaces de poner en esa placa que ponemos sobre la mácula, mayor definición tendrán las imágenes. Esto es otra cirugía que se hace para los pacientes con degeneración macular y es un telescopio implantable. La mácula tiene destruida la visión central. Son solo 2,5 milímetros. Si nosotros, los que recogen los 2,5 milímetros, lo magnificamos, pues veremos. Y con esto se generan telescopios del tamaño de lentes intraoculares que se operan como se operaría una catarata. Y lo que hacen es magnificar la imagen que recoge la mácula. De manera que si queda algún trozo de retina sana, se magnifica y el paciente es capaz de ver. Estos telescopios solo se implantan en un solo ojo. Siempre se selecciona un solo ojo para implantarlos, porque como podéis imaginar, es como andar con una lupa siempre colocada delante del ojo. Es bastante incómodo, porque vemos muy bien lo que hay por el centro, pero hemos perdido toda nuestra visión lateral. Nos magnifica tanto la visión central que la visión lateral se nos pierde. Y eso es lo que tiene bien un paciente con degeneración macular.
con lo cual solo se selecciona un ojo cuando se hace una implantación de un telescopio. Y después tenemos los métodos que vosotros conocéis, pero que también son muy útiles y hay que saber adaptarse a ellos. El cambiar el teléfono de casa, el coger un móvil con las teclas grandes, el teléfono con teclas grandes, el usar unas gafas con filtros especiales, que veo que hay gente aquí que las porta, que son filtros naranjas protectores y que además mejoran el contraste luz-oscuridad. Y utilizar lupas, que pueden ser desde las más sencillas hasta lupas electrónicas y ordenadores que nos magnifican la imagen. Y por último, recordaros que hasta los pintores más famosos tenían degeneración macular. Esta es una serie del pintor Degas, el pintor impresionista, y vemos cómo va cambiando su pintura a medida que va desarrollando la enfermedad. Al principio la mujer era de líneas bien definidas, tonos claros, y cómo cuando va cambiando los tonos se convierten en pastel y acaba deformando la figura de la mujer. Sin embargo, todos esos cuadros son igual de valorados e igual de preciosos. Quiero dar las gracias a mi equipo de consulta, con el que exploro todos los días a mis pacientes y que me ayudan, y por supuesto también a mi equipo de quirófano. Muchas gracias.